Lo más importante que tienes en tu vida son tus actos. Ellos te llevan a Dios o te alejan de Dios. Y son los actos libres, no son todos los actos, son los actos libres. Entonces, bueno, creo que la gente se va rindiendo por el camino. Tiene poca perseverancia, poca virtud. Es decir, hacen malas elecciones. Pero bueno, allá ellos. Quiero decir, porque la vida es perseverar, como dice Jesús, ¿no? El que persevera hasta el fin ese se salvará. El que no persevera, pues nada se puede aprender sin esfuerzo en esta vida. Es imposible. ¿Saben quién quiere aprender sin esfuerzo? Es que ve mucho Facebook. Está un poco flojo mentalmente. O sea, y nada, de su vida ha hecho nada importante. ¿Por qué? Pues porque para aprender algo hay que hacer un pequeño esfuerzo siempre. En todas las cosas. Y el que hace el esfuerzo siempre tiene una recompensa muy grande. El que no hace el esfuerzo no tiene la recompensa. Porque la recompensa la da Dios por ese pequeño esfuerzo que es mi libertad, que se compromete con un bien. Entonces, bueno, vamos a rezar pidiendo a Dios, el Padre, que nos ayude a entender. Así se me oye y tengo que gritarme. Que lo tiene debajo de la... Igual si cierro esto aquí igual se veía mejor así. Haciendo aquí ahora mejor, un poquito mejor. Ya se escucha. ¿Se oye mejor por atrás? Sí, ¿no? Así, sube un poquito. ¿Me veis ahí ahora mejor? Sí, mejor. Vale, sin gritar. Sí. Bueno, pues comenzamos invocando a Dios, que es Padre, que es el que nos ha creado. Nos ha hecho a su imagen y semejanza, con la capacidad de acercarnos a Él a través de Jesús, a través de nuestros actos. Por eso le damos a Él gracias por todos sus dones y le pedimos que nos dé la virtud de la esperanza en este tiempo de adviento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Pedimos a la Santísima Virgen que nos dé un corazón humilde como el suyo, ella que es la encarnación de la esperanza, el modelo de Adviento. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nosotros somos templo de Dios, que estamos llamados a la santidad, a glorificar a Dios con nuestro cuerpo, con nuestros actos, para que vean nuestras obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues retomamos las cosas que estamos viendo. Sí, son entender los capítulos que estamos viendo, es entenderlos un poquito. En el primero, que son los conceptos previos, lo que hacemos es ver pues algunas claves para entender el resto. ¿Qué es la ética? ¿Qué es la moral? ¿Qué es la teología moral fundamental? Y la relación de la teología moral con otras disciplinas. Porque y cuando vayáis leyéndolo, pues si tenéis dudas, pues las apuntáis y las preguntáis cuando veáis aquí. Si lo normal es tener dudas. Entonces, después de eso pasamos a la dignidad de la persona humana, que es, diríamos, la parte primera. Sería el capítulo 2. Vivir en Cristo a la luz del amor de Dios. Esto es, diríamos, lo que se trata. Vivir en Cristo. Entonces aquí vemos lo que es la vida cristiana. O sea, el grandísimo don que Dios nos ha dado para vivir el misterio de Dios. Es decir, Dios nos ha dado, diríamos, un organismo nuevo. Un organismo sobrenatural. Nos ha dado lo que se llama la gracia santificante, que nos permite poseer al Espíritu Santo, nada más y nada menos. Nos permite, nos da las 3 virtudes sobrenaturales, nos da los 7 dones del Espíritu Santo en posesión. Es decir, los dones yo no puedo moverlos, pero se me han dado.
los mueve el Espíritu Santo, pero los tengo ya dados. Entonces, quiero decir, que es que nos da una potencia para actuar de una manera nueva como hijos, que es una manera distinta de actuar. Entonces, todo lo que antes pues era la ley, y la ley, lo que como dice San Pablo, nos mostraba el pecado, en la gracia se convierte en una relación filial, en la que la cuestión fundamental es hacer la voluntad de mi Padre. Yo sé que ahí se ha ido algo. La fila, ¿cómo se ha ido? No sé, sigo aquí, si me vuelvo a quitar algo que pasa. Sí, salgo la fila. Pues a ver, para entendido es algo que parar. Bueno, pues es entender que la vida cristiana es una nueva vida, es una vida distinta. Lo que pasa es que exige, como veremos ahora, que es bien interesante, las virtudes. Exige la fe, la esperanza y la caridad. Entonces, en las virtudes uno no puede vivir la vida cristiana. La vida cristiana se vive porque hay virtudes. Es decir, porque las virtudes permiten a la persona abrirse al misterio de Dios. Explicaré un poquito el tema de las virtudes, porque es muy importante entender que lo contrario de las virtudes es lo malo. Son vicios, padre, vicios. San Pablo dice lo contrario de la fe es el pecado. Es lo que dice San Pablo en Romanos 14. Benedicto XVI, en la encíclica que publicó, y lo explica, o sea, no es que se esté haciendo una opinión, no. La encíclica que explicó sobre la fe, que se llama Numen Fidei, lo contrario de la fe es el egoísmo y es la idolatría. ¿Es así? Entonces es que el que no vive en fe es que está viviendo en egoísmo e idolatría. Entonces sus actos son todos centrados en sí mismo. No puede salir verdaderamente, porque solo el que vive en fe se abre a la esperanza derrama la caridad, que es un don del Espíritu Santo, y el que tiene la caridad, pues entonces puede empezar a amar, de verdad. Pero hasta ese momento, pues la cosa no funciona bien. Es decir, que Dios nos ha dado un organismo para tener una nueva vida, una nueva creación, que se dice San Pablo. Lo único que cuenta es la nueva creación. Pero es que nosotros seguimos en nuestras cabecitas, en nuestros munditos, y entonces Dios sigue incapacitado de actuar en nuestras vidas. No es que no quiera, es que no puede. ¿Por qué? Pues porque si yo me estoy poniendo a mí primero, que es lo contrario de la fe, porque la fe es ponerle a Dios primero, ¿no? La fe es poner a Dios, bueno, lo veremos ahora cuando veamos las virtudes. Pero insisto, que nos ha dado, y aquí lo que hacemos es describir ese organismo, somos hijos de Dios en Cristo, la vida en Cristo es vivir como Él, es vivir del Padre, es vivir como hijo, es vivir de otro. Pongo ahí un texto que es de esos textos que nos tiene que hacer pensar. Dice, el que cree ha nacido de Dios. En inglés dice begotten by God, es engendrado por Dios. Es lo mismo que el verbo eterno de Dios que es engendrado por el Padre. Claro, creer no es una idea, es una manera de vivir de otro. ¿Pero quién vive de nosotros así? Esta es la pregunta que quiero que nos planteemos cada uno. ¿Por qué? Porque es que se pone vivir de otro. Claro, el que vive de otro vive de Dios, y al vivir de Dios vive del Espíritu Santo, es lo mismo. Pero vive una vida distinta, entonces todo se hace mucho más sencillo y es mucho más, bueno, pues llevadero. Mi carga es ligera y mi yugo es llevadero. Es la nueva vida, es vivir como don y del don. Es decir, vivir de la gracia, porque es gracia de Dios. El vivir de otro es vivir de la gracia, del Evangelio de la gracia. Entonces lo que me parece que es importante entender que esto es la vida en el Espíritu, es decir, es una vida en la que, lo veremos al final, Dios nos ha dado un nuevo modo de vivir. Pero hay que abrirse. El problema es que si yo sigo en mis antiguos comportamientos, San Pablo y San Pedro y Santiago y en todas las cartas enfrentan el tema de nuestros deseos antes de nuestra conversión. O sea, si seguimos teniendo los mismos deseos que teníamos antes, pues obviamente nada funciona, seguimos en el pecado. Porque el que engendra el pecado son los deseos. Está claro, ¿no? O sea, yo peco porque deseo. Si yo no desease, entonces hay unos nuevos deseos que nos permiten abrirnos a Dios, y esto es lo que hace la virtud de la esperanza, que es ahí donde quería ir, que es la virtud que en este tiempo de Adviento tratamos de renovar y de restablecer dentro de nosotros. Y porque la esperanza lo que hace es mover todo el mundo afectivo hacia Dios. Entonces, los temas más importantes que hemos visto después del tema moral, o sea, aquí hablo después como que vivir en el espíritu es vivir en el cuerpo. Es una cosa importantísima, es decir, es vivir en el presente, es vivir aquí y ahora.
Es decir, fuera de la providencia de Dios no hay relación con Dios. Pero la mayoría del tiempo, si prestáis atención, estamos todo el rato en nuestra cabecita. Es decir, estamos alejados de Dios. Porque estamos alejados del presente. Es así de simple, estamos alejados de la realidad. Es lo mismo que la realidad es el presente. No existe una realidad más que el presente. Entonces una persona que está en el pasado, está en el futuro, está fuera del plan de Dios. No puede hacer la voluntad de Dios porque la voluntad de Dios siempre se le está dando en el presente. Es muy simple, es para los pequeños, es para los niños, es para los pobres, es para los que quieren vivir de Dios. Entonces, claro, hablo ahí de tres cosas importantísimas en la vida cristiana, que normalmente no se enfrentan, pero que son importantísimas en la vida moral, que son la providencia de Dios, que son el enfrentarse con el pecado, enfrentarse con los deseos que me destruyen como hombre, que me destruyen mis relaciones, que destruyen mi matrimonio, que me impiden educar a mis hijos, y después el tema de la cruz. Esas tres cosas son absolutamente esenciales en la vida cristiana. Porque lo que ha venido a revelar el misterio de Dios es el misterio de la cruz. Es que Dios sigue actuando en la cruz. Y las cruces las tenemos todos y las tendremos siempre. Si alguno piensa que no va a tener cruz es que vive en la inopia, no sé qué está tomando, qué droga está tomando. Que deje tomar esa droga, es muy buena. Tengo una pregunta, padre. Me es un poquito complicado formularla, pero yo sé que usted me va a entender más o menos lo que quiero decir. Basándose a este descubrimiento espiritual que estamos desarrollando poco a poco, que descubrimos esta belleza que siempre ha existido dentro de nosotros y que se nos está dando cuenta. Yo me quedé pensando en la última clase que usted nos dijo sobre la naturaleza humana, que prácticamente tiene tres dimensiones: la material, la psicológica y la espiritual. Bueno, para mí eso es una novedad. Ahora, hablando prácticamente sobre los vicios y las virtudes, basando en este contexto de la naturaleza que nosotros tenemos, ¿por qué somos más captos, digamos, a ver nuestros vicios y a veces nuestras virtudes no la vemos? Más pendientes a ver. Bueno, yo no sé si eso está tan claro. La queja de la mayoría de los confesores es que la gente no tiene buen examen de conciencia. O sea, no ve lo que falla. Eso le digo, o sea, la gente no ve bien lo que falla. Vemos muy bien los fallos en los demás. Pero los míos, eso lo vemos muy mal. Es porque, bueno, pues porque no creemos en el fondo. Porque el que cree busca la misericordia de Dios. Y buscando la misericordia de Dios, el punto más fuerte para yo traer la misericordia de Dios es mi miseria. Entonces, mientras yo más me conozco, más humilde soy. Mientras más humilde soy, mayores son los dones de Dios. Claro, los actos más santos son los más humildes. O sea, la más humilde de todas será María. Pero la humildad es un proceso de reconocimiento de quién es Dios y quién soy yo. Pero en la vida tal y como está después del pecado original, como dice San Pablo varias veces, nos encerró a todos en el pecado para tener misericordia de todos. Solo en la misericordia se da el conocimiento de Dios. Pues repetimos los que rezamos los laudes todas las mañanitas, cuando decimos: y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irá delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados. Es decir, el conocimiento de la salvación, en inglés lo dice además mucho más claro, el conocimiento de la salvación se da mediante el perdón de los pecados. O sea, el conocimiento de Dios se da a través del perdón de los pecados. Porque se da cuenta de que es todo absolutamente gratuito, es un amor que no tiene ninguna razón y es su pura bondad. ¿Es otra manera de vivir? Claro que es otra manera de vivir, es vivir de la fe. Yo no puedo creer que alguien me ama cuando yo fallo. Entonces, esas dimensiones de abrazar la cruz, la lucha contra el pecado, la providencia y la llamada a la santidad, que abraza el cuerpo, son tres cosas esenciales en la vida cristiana. Y hay que vivirlas, ¿por qué? Pues porque es lo que nos invita. Entonces, lo que hemos visto fundamentalmente, y esto me parece que es entenderlo a nivel moral, que me parece que también es una luz grandísima para entender las cosas, es que el deseo de felicidad, o sea, lo que rige todos nuestros actos es el deseo de felicidad. O sea, la voluntad humana, este está tirado, pues vamos a dejarlo aquí fuera. Padre, sí. Ahora tengo yo una pregunta, porque cuando yo estaba leyendo esa parte, no podía evitar pensar, pues, hace sentido común que sí, que aspiro a mi felicidad. Sí. Pero también aspiras a la felicidad. Y es importante para mí y claro, sí. Pero también hay muchos problemas de salud mental y viendo los comportamientos de mucha gente en la calle, sí. O sea, no vi algo que
como que en la lectura era como es que este absoluto, que no hay ninguna otra cosa, lo único que estoy buscando es mi felicidad. Y claro, pues la discusión es cómo encontrarla y cuál es la verdadera felicidad. Pero ¿dónde está la felicidad? Pero ¿dónde entonces, dónde se explica los problemas de salud mental? Bueno, la gente, hombre, si la felicidad está aquí, y la felicidad se va obviamente a través de la verdad sobre el bien, no se puede de ninguna otra manera. La felicidad es el bien absoluto, el bien infinito que es Dios, que es la verdad misma. Pero la única manera de caminar hacia la felicidad es que soy yo, con mi voluntad, que es lo que es una inclinación a la felicidad, es un deseo de felicidad, es el poder más grande que tú tienes es tu voluntad, como toda persona humana, y está orientada hacia la felicidad. Pero la felicidad solo está en un sitio, está en la unión con Dios. Lo repetido por todos los padres de la iglesia y bueno, es de fe, o sea, es de fe, que la felicidad solo está en la unión con Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente pone la felicidad en todos los sitios menos en Dios. Pero claro, si pongo la felicidad en las drogas, pues vas a acabar hecho una chiribita. Si yo pongo la felicidad en el sexo, o en la violencia, o en el dominar a otros, pues vas a acabar completamente loco, antes o después. Todos los malos están locos al final. Cuando dicen, no, es que porque este tío, claro, es que está psicológicamente mal. No, es que ha hecho tantas veces el mal que se está volviendo loco. Claro, porque es que si tú empiezas a hacer el mal, o sea, un depravado, pues es depravado, pero no empieza siendo depravado, se va haciendo depravado y cada vez es más depravado y más degenerado. Y al final está como loco, si no le funciona bien. Pero claro, cuando tú estás yendo contra todo, porque no es que la voluntad esté orientada hacia el bien, es que todo tu ser, toda tu naturaleza, es decir, tus ojos, tus manos, tus oídos, tu inteligencia, tu memoria, todo está orientado hacia esa unión con Dios. Mi alma tiene sed de ti como tierra reseca, agostada, sin agua. Mi alma tiene sed de ti. Mi cuerpo tiene ansia de ti como tierra reseca, agostada, sin agua. O sea, es todo el ser humano el que anhela a Dios. Entonces, claro, cuando tú estás buscando otras cosas, no es que haya unos pocos, es que hay cantidad de locos y de pirados en este mundo, hay gente enferma psicológicamente, por eso los psiquiatras están forrados. ¿Por qué? Pues porque cuando tú haces el mal te estás hiriendo a ti mismo, pero te estás hiriendo a ti mismo racionalmente, es decir, porque todo pecado es contra razón. La ley de vida que te ha dado Dios es tu propia razón, entonces por cualquier pecado es ir contra razón, es negar la verdad, negar la verdad del bien. Eso he tratado de explicarlo aquí detalladamente y con esmero. Es decir, el problema de esto es que estamos creados para allá. Entonces, aquí, en este deseo de felicidad, es donde surge la libertad también. Que es la segunda idea fundamental que hemos visto. Es decir, la libertad, ¿por qué? Porque todos estos bienes pequeñitos, bien uno, bien dos, que podrán ser más grandes o menos grandes. Este será, pues, dinero, yo qué sé. Este será, pues, sexo. Este será, pues, comida. Es decir, son bienes relativos. Es decir, no los necesito absolutamente, entonces puedo elegirlos o no elegirlos. Solo hay un bien absoluto que es al que tiendes siempre, que es la felicidad. Y los otros los eliges en función de que piensas que te van a hacer feliz. Lo que pasa es que hay personas que ponen la felicidad, ya digo, en el sexo, entonces todo lo sexual es lo que les va a hacer feliz. Claro, hasta que acaban mal de la cabeza y locos y se suicidan muchos de ellos. ¿Por qué? Pues porque lo que estás perdiendo es el sentido de la vida. O sea, la felicidad coincide con tu perfección como persona, coincide con tu humanidad en plenitud, es lo mismo, no hay ninguna diferencia. Entonces, cuando tú no estás caminando hacia la felicidad, es decir, hacia el bien absoluto, porque es lo mismo, son tus actos. O sea, estamos siempre en lo mismo, es muy simple de entender, pero tiene unas implicaciones absolutamente impresionantes. O sea, todos tus actos te van haciendo a ti mejor persona. No es que hagas actos buenos, es que tú te vas haciendo a ti mejor persona o te vas haciendo a ti peor persona. Te vas haciendo a ti un degenerado, un depravado, un envidioso. Eres tú el que te estás haciendo. Este es el misterio de la vida humana. Es decir, que somos nuestros propios padres, que estamos en un proceso continuo de cambio y ese cambio soy yo el que lo genero, soy yo el que lo creo, soy yo el que lo hago. ¿Cómo? Con mis actos. Es una cosa alucinante. Puedo llegar a ser un santo y alcanzar la perfección y la plenitud de mi humanidad, que es lo mismo que la unión con Dios y que es lo mismo que el amor al prójimo. No hay ninguna diferencia.
Estas tres van juntas, es decir, la perfección del sujeto que actúa, la perfección de las relaciones con los demás y la unión con Dios son simultáneamente lo mismo, no hay ninguna diferencia. ¿Qué diferencia hay? A ver, explícamelo. Padre, lo que pasa es que todo eso está asumiendo que tenemos todas las capacidades necesarias para tomar las decisiones y hacer el razonamiento y todo. Entonces, aquí, solo caminar por la calle me encuentro con montones de personas, no montones, pero se encuentran personas que no tienen todas esas capacidades. Todas las personas tienen las capacidades, todas. Y si no las tienen, entonces no tienen responsabilidad humana, entonces está mejor que estuviese encerrado. Toda persona tiene las capacidades para elegir, si no, no es persona humana. O está incapacitado, entonces es una persona incapacitada mentalmente que no tiene responsabilidad en sus actos. Pero a ese señor que va por ahí, si te pega una patada, le van a llevar a la cárcel, o si te roba. Es decir, toda persona tiene la capacidad, no para entender cosas como es explicar esto, no, para saber que hay un bien aquí concreto, que se resume en que no hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti. ¿Quién no entiende esto? Todo el mundo lo entiende, no hace falta ser ingeniero. Gracias a Dios. Todo el mundo entiende eso, ¿qué? Trata a los demás como quieres que te traten a ti. Eso sí, ahora sí, a los demás les acuso y a mí me excuso, mostrando otra vez que, pues que tengo la ley natural, como dice San Pablo, escrita en el corazón. Es decir, de aquí no se escapa nada, es el plan de Dios. Nadie se puede escapar, no comprenderás que sea ateo, que sea agnóstico, que sea lo que le dé la gana ser, si es que da lo mismo. Dios no nos ha creado para que vayamos a misa, Dios nos ha creado para ser santos. Entonces el ir a misa me ayuda a ser santo y a tomar decisiones sobre la santidad, entendiendo el amor que Dios me tiene, entendiendo quién es Dios, cómo quiere actuar en mi vida, pero al final es no el que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Igual la voluntad del Padre, que os améis como yo os he amado, esa es la voluntad del Padre. Ya está, si es que no tiene más misterio la cosa, es así de simple, pero así de radical además, porque incluyes toda la vida humana. Entonces, la libertad es la capacidad que me da Dios de escoger unos actos concretos para alcanzar unos fines concretos. Por ejemplo, la oración, que hacemos poca oración. Por cierto, tenemos un retiro del 14 al 17, del 17 al 19, pues si alguno quiere apuntarse, retiro en silencio. Es la mejor manera de crecer humanamente en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque es la mejor manera de poner a Dios primero, aprender a conocer a Dios y conocer el amor que Dios nos tiene y la acción de Dios. Entonces, lo que pasa es que vamos con muchas cosas en la cabeza, incluso en los retiros, pero bueno, ya digo, hay un retiro ahí para vosotros o para quien queráis que vaya. Entonces, quiero decir que son elecciones que yo hago. Entonces yo pongo un fin y ahora pongo las elecciones. Es como hacer la oración todos los días. Pues digo, voy a hacer la oración. O sea, tengo que poner un montón de actos concretos que yo elijo ese... Aquí está un montón de actos que el fin es la oración. Muy bien. Ese es un fin concreto. ¿Por qué? Pues porque me hace mejor persona, me ayuda más a amar a los demás y me lleva más a la unión con Dios. Entonces, ese acto concreto, ahora tengo que estoy aquí, tengo que buscar silencio, tengo que dejar de pensar en unas cosas, no puedo estar toda la mañana con el móvil y ahora ponerme a hacer oración. Es decir, hay cosas que son incompatibles, tengo que hacer elecciones concretas que me ayudan a buscar lo que quiero. Y este fin está relacionado con ¿qué? Con el fin último. Es el que más me acerca al fin último, me atrevería a decir. ¿Cuál? La oración. De todos los bienes que tú puedes tener en tu vida, casi el máximo es la oración. Porque por él te vienen todos los demás bienes. Una persona sin oración no tiene ningún futuro. Nunca. ¿Por qué? Porque no sale de su yo. Porque es el amor de Dios el que nos saca. Aquí el ser cristiano es aprender a salir de los problemas que tengo. ¿Por qué? Porque hay un amor que es más grande que yo. Hay un amor que es más poderoso que yo. Hemos hablado de eso bastante, del deseo de ser amado, no es suficiente, ahora lo volveremos a tocar, pero está ahí. Entonces solamente cuando yo empiezo a experimentar el amor de Dios, empiezo a quitar todas las apegos y afectos desordenados y cosas que me están impidiendo alcanzar la plenitud, porque es que Dios te toque el corazón, es que que es la misma felicidad y beatitud, te está mostrando quién es Él. O sea, el conocimiento de Dios es un conocimiento de la felicidad, es lo mismo. El que no tiene ese conocimiento, pues todavía no tiene conocimiento de Dios. ¿Qué pasa? ¿Hay una serpiente ahí o un monstruo? ¿Qué ha pasado? Una cucaracha. Pues se la come cualquier ratón. Padre, una pregunta tan yo creo que mucha gente no sabe que tiene ese deseo de felicidad. Bueno, intuitivamente lo saben todos, porque cuando hay libros sobre la felicidad o charlas sobre la felicidad, la gente los compra un montón.
O sea, se venden un montón. Los bestsellers sobre libros que se escriben sobre felicidad son todos una tontería, porque lo único que te dicen verdadero es cuando te hablan de tus actos y que si haces actos verdaderamente que te construyen, vas a ser feliz. Si es que es la única manera, si es que ya Aristóteles lo dijo todo el tema de la felicidad, en el año 400. Entonces, el tema primero es el tema de la felicidad, el tema segundo es el tema de la libertad que hemos visto. Entonces, ahora el tema tercero es el tema de los actos morales, es decir, la bienaventuranza, la libertad humana y la moralidad de los actos humanos, hemos visto. Entonces, la moralidad de los actos humanos es que en esta relación de libertad con el bien último, ahora hay unos actos que se llaman morales. ¿Por qué? Pues porque es una propiedad solo de los actos humanos. Actos morales y actos humanos, lo hemos dicho casi al principio en la primera página, es lo mismo. Entonces, cuando tú haces un acto moral, te haces más humano. Claro, cuando haces un acto inmoral, te haces más inhumano. Pero eres tú el que te estás haciendo. Nadie puede evitar esto por ti. O sea, y tu felicidad depende de esos actos. Son actos que tú eliges. Entonces, estos actos se llaman morales porque construyen ¿qué? Construyen a la persona que los realiza, construyen las relaciones con los demás y construyen el camino hacia Dios, llevan hacia la unión con Dios. Son ordenables a Dios, dice el Magisterio de la Iglesia. Se pueden ordenar a Dios. Hay actos que no, entonces por eso se llaman inmorales. Entonces, pero los actos morales, la moralidad es una cualidad de los actos humanos que los define como buenos o como malos. Entonces hay una idea muy importante que es que para que una cosa sea buena tiene que ser íntegramente buena, no puede tener ninguna parte de mal. ¿Está claro? O sea, entonces las tres fuentes de la moralidad que habla ahí, que es un tema importante, son, lo voy a explicar un poquito, el objeto moral, o el objeto elegido, la intención o el fin, y las circunstancias, que son cuándo, dónde, cómo, pues yo qué sé, la edad de la persona, muchas cosas. Entonces todas se llaman las fuentes de la moralidad, estas tres cosas. Lo primero que hemos visto es esto. Entonces ahora, en nuestra libertad elegimos actos concretos que nos van llevando hacia el fin último, ¿no? Y esta es la vida humana, esta es la vida de todo hombre y de toda mujer. Tenemos que elegir, no podemos evitarlo. ¿Por qué? Pues porque nos ha hecho con capacidad de elegir, entonces estamos eligiendo siempre. Entonces, en todos los actos que tú realizas durante el día, puedes estar creciendo, madurando, alcanzando tu propia plenitud, mejorando tus relaciones con los demás y acercándote a Dios, ¿o no? ¿Está claro el punto? Es que es muy simple de entender, es una cuestión de que cada uno lo sepa aplicar en su propia vida. Entonces, ¿qué es lo que define el objeto moral? Pues el objeto moral, que es la parte principal, es que hay actos que independientemente de la intención y independiente de las circunstancias, son intrínsecamente buenos e intrínsecamente malos. Sobre todo la Iglesia habla de este punto porque hay actos que son intrínsecamente malos siempre. No puede haber una intención que los cambie ni unas circunstancias que los cambien. Las circunstancias y la intención pueden disminuir la maldad y hacer que no sean tan malos, pero es imposible que no sean malos. La fornicación, por ejemplo. Entonces, el objeto del acto moral es un acto elegido, que es la unión con una persona que no estoy casada. Entonces, ese acto, que se llama fornicación, es un acto en el cual yo no puedo orientarlo al bien de esa persona, es imposible. Ni puedo orientarlo a mi bien como persona, porque no me está dando ninguna virtud, no me ayuda en la virtud de la castidad, no me ayuda en la virtud de la responsabilidad, tampoco me ayuda en las dimensiones de mi vida personal y tampoco puedo orientarlo hacia Dios. Entonces son actos intrínsecamente malos, como matar a un inocente. Pues matar a un inocente siempre y en toda circunstancia es un acto intrínsecamente malo. No se puede cambiar por la intención. No es que queremos matarle, pero porque queremos salvar a la madre. No cambia el acto. No lo cambia. Porque no puedes matar a una persona directamente nunca. No puedes meter tu voluntad en un acto que es malo. ¿Por qué? Pues porque Dios nos ha creado con esta orientación hacia el bien. O sea, Dios nos ha creado orientados hacia el mal. Dios nos ha creado orientados hacia el bien y solo hacia el bien. ¿Está claro este punto? Es bien importante que lo entendamos. O sea, el hacer el mal es un abuso de la libertad.
Dios te ha creado con la capacidad de mejorarte a ti mismo, con la capacidad de amar más a los demás y con la capacidad de unirte a Él. No te ha creado con una capacidad de alejarte de Él, de hacerte a ti peor cada día y de fastidiar tus relaciones humanas. No, no te ha creado así. Lo que pasa es que nosotros, por abuso de la libertad, podemos elegir esas cosas. Y entonces aquí es donde aparece el objeto moral, que es lo que define fundamentalmente la moralidad del acto. Por ejemplo, mentir. Es decir, mentir en el sentido de decir algo para sacar un provecho mío y engañar a otra persona, sacando yo algo para mí. Entonces, eso es siempre un acto malo. Y por eso hay un mandamiento, los mandamientos de la ley de Dios, los negativos sobre todo, muestran un objeto moral que es siempre malo, independientemente de las circunstancias. Robar. Ahora puede ser que yo tenga como intención robar para dar el dinero a unos pobres. Bien, pero eso no hace el acto de robar bueno. El acto de robar es malo, y si no que te roben a ti. Que te roben a ti y verás cómo te sienta que te quiten tu dinero a ti. Es que se lo van a dar a otro que lo necesita. Es decir, el acto de robar es siempre malo. Entonces es como, hay actos que son siempre malos, que se llaman actos intrínsecamente malos. Son independientemente de las circunstancias, independientemente de la intención. ¿Pueden disminuir? Sí, pues por ejemplo, la masturbación. Pues la masturbación es un acto intrínsecamente malo. Lo que pasa es que por las circunstancias, el nerviosismo de la persona, las preocupaciones, la porquería y las tentaciones que hay, pues puede ser que disminuya la moralidad, pero el acto nunca te hace a ti buena persona, el acto nunca te ayuda a crear relaciones buenas con los demás, el acto no lo puedes dirigir nunca hacia Dios, ¿está claro? Entonces por eso el objeto es malo. No, pero no, ¿y será mortal? No sé si será mortal o venial. La materia, es decir, el objeto es mortal. ¿Por qué? Pues porque en los temas de sexualidad, y aquí es un tema bien importante porque es donde están siempre los ataques a la Iglesia, en los temas de sexualidad, ¿cuál es la diferencia? Algunos lo sabéis porque vais a otras clases. El deseo sexual y los demás deseos. ¿Cuál es la diferencia entre el deseo sexual y los demás deseos? Pues en los demás deseos lo que ha implicado son el dinero, puede ser mi prestigio, puede ser el pasármelo bien, puede ser el comer bien. En los otros deseos hay cosas. En el deseo sexual siempre hay otra persona. Porque está hecho interpersonal, es un deseo que es hombre y mujer los creó, a imagen y semejanza de Dios los creó. Entonces siempre implica otra persona, es decir, siempre implica la caridad. Porque la persona siempre es digna de amor, la persona siempre es digna de ser tratada como un fin, la otra persona como tú quieres ser tratado como un fin, como tú quieres que te respeten, como tú quieres que no te utilicen. Pues lo mismo las otras personas, las mujeres quieren que los hombres las respeten, y algunas ya no, porque es que están tan perdidas las pobrecitas, pero lo que quieren es que las deseen, pero nunca una persona quiere ser usada. Quiero decir, porque la persona es un fin en sí mismo, entonces la diferencia del deseo, por eso aquí, dice la Iglesia, no hay materia leve, la materia siempre es grave. ¿En qué? En cuestiones sexuales. ¿Qué pasa ahora? Que bueno, que hay circunstancias que disminuyen la gravedad, pero no puedes hacer el acto bueno nunca. Como matar a un niño, no puedes hacer el acto bueno. Es decir, que has matado al niño porque si no se moría la madre, bueno, pues sigue siendo un asesinato de un niño. La otra cosa es que tú quieras salvar a la madre y con la intención, que eso es el doble efecto, con la intención de salvar solo a la madre, por un efecto que tú no quieres y no querrías que sucediese, el niño muere, sin que tu intención nunca esté en matar al niño. Lo que tú no puedes hacer nunca es, y esto es lo que la Iglesia sostiene, nunca puedes hacer un acto de tu voluntad, algo que es malo. Que es matar a otra persona. Aunque sea para conseguir un bien, aunque sea con la intención de conseguir un bien. Entonces ahí os comento, que lo comenta la Veritatis Splendor, y os digo los números, porque ha habido en la Iglesia un problema muy serio de unas teorías que se llaman proporcionalistas y consecuencialistas, que dicen, no, los actos se definen justos o injustos por las consecuencias que van a tener. No, las consecuencias es parte de las circunstancias,
pero lo que define el acto es el objeto moral, no son las consecuencias. Las consecuencias, pues es mejor que tenga consecuencias buenas un acto, pero no, o sea, si me dicen a mí, si no matas a ella, yo voy a matar a 5 personas. Yo no puedo matarla. Yo no puedo hacer un acto malo. Y si matan a otras 5 personas no es culpa mía. Las consecuencias, esto sería el consecuencialismo. Ah, no, pues entonces la mato, entonces para que no maten a otras 5 personas. No, soy yo el que soy el responsable de mis actos. Yo no soy el responsable de lo que tú vas a hacer. El que va a matar a las 5 personas eres tú. Si te da la gana y si eres tan pero yo, en mi acto, no voy a hacer un acto que me está separando de Dios, que me está separando de mi propia bondad y que está haciendo un mal a otra persona. No puedo hacerlo. Entonces este es el principio fundamental de toda la moral, que ya Sócrates dice, es mejor padecer el mal que realizarlo. ¿Por qué? Porque realizarlo es tú, como hombre implicado haciendo el mal. Tú estás haciendo un mal, tú te estás destruyendo como persona, estás destruyendo tus relaciones con los demás y estás destruyendo tu relación con Dios. Las 3 cosas van siempre implicadas en todo acto humano. Y después la relación con la realidad. Entonces, la moralidad la intención es muy importante también, claro. Jesús habla de ello, ¿no? De que los fariseos daban la limosna y lo hacían todo lleno de reglas y le está hablando de la intención, de lo importante que es, pero la intención no define el acto moral. De hecho, cuando le pregunta el joven rico qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna, lo que responde Jesús es cumplir los mandamientos. ¿Qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Cumplir los mandamientos. Entonces ya si quieres más, pues ven y sígueme. Pero quiere decir que Jesús va a criticar cuando la intención es torcida, es decir, cuando una persona hace las cosas para que le vean los otros, como decían los fariseos, ¿no? Pues Jesús enfrenta ese problema radicalmente. ¿Por qué? Pues porque es un problema humano bestial, que la intención sea torcida. Es decir, que lo que yo estoy buscando cuando hago algo no es el bien, es que los otros me reconozcan, que es lo que Jesús nos define así a los fariseos. Todo lo hacían para ser vistos por otros. Es horrible una persona que actúa así. Todo lo hacía para ser visto por otros. Digo, la cosa... Pero es que es parte de la vida humana. Una persona que no está haciendo las cosas, y aquí entra un tema que cuidadito todos, yo primero como cura, que cuando una persona no está haciendo Jesús, porque aquí Jesús, la manera que pone de solucionar el problema de la vanidad, que es hacer las cosas para que los demás le vean, ¿sabéis cuál es, no? Tu Padre que está en lo secreto te recompensará. Sí, haz las cosas en lo secreto. ¿Cómo? Tu Padre que está en lo secreto te recompensará. Es decir, tu intención no tiene que ser que los demás te vean, tu intención tiene que ser hacer el bien con tu Padre, haciendo su voluntad, y el que está en lo secreto te recompensará. Porque es que el movimiento humano natural, por el pecado original, es la vanidad, es que los otros me vean. Y esto lo tenemos todos y en la iglesia metidísimo. Entonces es horrible porque destruye a la iglesia misma. Porque, quiero decir, no quiero, igual alguno pues tenéis alguna cosa por ahí, pero quiero decir, cuando dice Jesús que tu mano izquierda no sepa lo que tu mano derecha no sepa lo que hace la mano izquierda, la mano derecha o la izquierda o la derecha no sepa lo que hace la mano izquierda, quiero decir, estamos llenos de cartelitos donado por pi, dentro de la iglesia. Quiero decir, pero no creemos en Jesús. ¿No creemos que no sepa tu mano derecha lo que hace la mano izquierda? Pues no. Entonces, está fomentadísimo dentro de la Iglesia Católica. Cuando es lo contrario de lo que está diciendo Jesús, a mí me extraña, pero es lo contrario de lo que dice Jesús. ¿Por qué? Porque si lo haces, hazlo para la gloria de Dios, no para que te reconozcan y los demás vean que diste. Entonces, que hay gente que no da si no les hacen ser eso. Y no les ponen el cartelito. Entonces, entendamos aquí que el objeto moral está unido con un fin próximo. Es decir, por ejemplo, ¿cuál es el objeto moral? El dinero de otro. Este es el objeto moral. Es una cosa concreta, es el dinero de otro. Entonces, en mi acción lo que hago es que tomar el dinero de otro, y esto se llama robar. Esto es un acto que es intrínsecamente malo, tomar el dinero de otro. Entonces, el objeto no es una cosa solo, es que tiene una relación con otra persona. Entonces, el tomar el dinero de otro se llama robar. Entonces es un acto que es intrínsecamente malo y está definido por el objeto. Ahora mi intención, ¿cuál es? Pues es que mi intención es ayudarle a mi tía que está en México. ¿Qué decir? O sea, no puedes cambiar la moralidad del acto por la intención. Es decir, el acto sigue siendo malo,
¿Que lo disminuirá un poco porque tu tía igual se está muriendo de hambre? Bueno, pues o porque hay una crisis y no hay dinero, pues puede ser que las circunstancias disminuyan la gravedad, pero es un acto que siempre es inmoral. Nos damos cuenta de la cuestión, o sea, lo que define el objeto, la moralidad de un acto, que sea bueno o malo, es el objeto moral. Pues el ir a misa los domingos, pues el objeto moral es ir a misa, ¿no? Es decir, es ir a dar culto a Dios. Entonces, esto es un bien. Entonces, cuando yo no hago este bien, yo elijo no hacer este bien, es decir, el objeto moral está aquí. Entonces, cuando no elijo este bien, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo un mal para mí. Es decir, por eso es materia de pecado, el faltar a la misa. ¿Por qué? Pues porque es de justicia darle gracias a Dios y darle culto a Dios en la manera que Él quiere que le demos culto, que es la Eucaristía. No en la manera que a mí me parece, no, sino en la manera que Dios mismo ha querido que nuestro acto religioso fundamental sea la Eucaristía. Entonces, no ir a la Eucaristía, pues es un acto, es un bien grande. ¿Por qué? Pues porque con él crezco como persona, crezco en el amor al prójimo si vivo la misa, y crezco en la posibilidad de unión con Dios. Entonces, os das cuenta que el objeto siempre tiene esa posibilidad. Cuando es bueno, me permite a mí crecer, me permite hacerle crecer a las otras personas y permite unirme a Dios. Cuando es malo, no permite ninguna de las tres. Y todos los actos humanos están relacionados con las personas. No hay ningún acto que no esté relacionado con la persona. Cuando un acto no está relacionado con la persona, probablemente es indiferente. Puede ser conmigo, que esté relacionado conmigo, y por eso no es indiferente. Pero, por ejemplo, pues, coger una pajita del suelo, pues eso no está relacionado con ninguna persona, entonces pues, es un acto que moralmente es indiferente. No tiene ningún sentido, o sea, no tiene ningún valor moral, diríamos. Y a veces por darme un paseo, bueno, pues tampoco es que sea un acto moral, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, está relacionado conmigo y es por mi salud. Bueno, pues entonces ya tiene una dimensión moral porque lo estoy haciendo por mi salud y para estar mejor, yo qué sé. En ese momento empieza a tener una dimensión moral, porque está relacionado con una persona. Y los actos morales, lo vimos al principio, es decir, son morales porque me ponen en relación con los demás. Por eso todos los mandamientos se resumen en dos, que son relación con los demás. ¿Cuáles? Amor a Dios y amor al prójimo. Y toda la ley y los profetas están resumidos en estos dos, es decir, toda la ley y los profetas tienen que ver con Dios y con el prójimo. Está claro el punto, ¿no? Entonces lo que hace la intención es el fin, y entonces lo que pasa es que el fin, puede haber muchos fines. El fin puede ser robar el dinero, dar un poco a los pobres, irme a Acapulco unos días. Es decir, puede haber muchos fines, comprarme un coche nuevo. Es decir, no tiene por qué ser un fin. El fin que define la acción moral es el fin próximo. ¿Está claro? O sea, robar es quitarle el dinero a otro. ¿Y el fin próximo cuál es? Poseer el dinero del otro. Pues ya harás con ese dinero muchas cosas, pero el fin primero que tienes tú en tu intención es quedarte con ese dinero. Está claro, ¿no? O sea, están conectados. Entonces es como, yo puedo ir a misa y para llegar a la unión con Dios, muy bien, pero el fin próximo es darle el culto a Dios. Ahora, aquí, en este momento. Entonces cuando yo no lo hago, es decir, el fin próximo es que he escogido otro bien en vez de Dios. Y entonces estoy haciendo un mal por eso, porque estoy escogiendo otro bien en lugar de Dios. O estoy poniendo otra cosa por ver la televisión, que puede ser que no sea malo, pero me he quedado toda la tarde viendo la televisión, eso es malo, obviamente. No malo en el sentido de intrínsecamente malo, pero en el sentido de que te está haciendo pues, más débil y más flojo cada día. Y más incapaz de crecer como persona y demás. Entonces, después están los dos temas que visteis con el padre Leopoldo, muy interesantes, que son el tema de las pasiones. El tema de las pasiones es el tema de psicología. El tema de conciencia, el tema de las pasiones, no son pasiones, sino son emociones o afectos. O sea, porque es que nosotros la palabra pasiones no la entendemos. Ellos le llaman pasiones porque se padece. Después se llaman pasiones, porque yo las sufro. O sea, si el frío, pues lo padezco, y por eso tener frío de alguna manera es una pasión. El miedo, pues el miedo es porque algo que viene, que me asusta, entonces yo padezco el miedo. Es decir, las pasiones son que la realidad me afecta a mí y me cambia. Eso significa pasiones. La pasión fundamental de todas es el amor. Es el que controla todas las demás pasiones. Y el amor es causado por el bien. En el nivel físico, normalmente es el placer.
se identifica con el bien y el placer. A nivel racional no, el bien es un fin y entonces puedo ir más allá del placer. Todo, el amor tiene 3 movimientos: amor, deseo y gozo, placer. O sea, el amor es cuando algo me toca el corazón, pues por ejemplo, a mí me gustan las piedras, los minerales. Pues, si veo algún sitio de minerales, pues me paro a verlo por lo menos. Entonces, algo te toca el corazón, a otro no le tocará el corazón. Pero hay cosas que te tocan el corazón, hay cosas que te cambian por dentro un poquito, y te inclinan hacia eso. Eso es el amor. El amor es una inclinación que crea un bien hacia ello. Pues tus nietos, tus hijos. Es decir, el amor es algo que está dentro de ti, que crea con esa persona, con esa cosa, una unión afectiva. Es decir, una amistad, una interioridad que se llama la unión afectiva. Y es afectiva porque no es conocimiento simplemente, es inclinación hacia ese bien. Es decir, cuando quiero el bien, pues yo qué sé, quiero un coche nuevo. Que acabo de ver y me ha encantado porque el mío ya está un poco viejo, entonces veo un coche nuevo. Entonces veo ese coche y digo, ese es el que me quiero comprar porque no es muy caro, parece bien rápido, es pequeño y es lo que yo quiero. Entonces ese coche me toca el corazón, se crea como en mí como una inclinación hacia ese coche, no hacia el otro, ni hacia el otro, ni hacia el otro, hacia ese concreto, porque el amor siempre es concreto, siempre sobre una realidad concretísima, un bien concreto. Entonces, ¿ahora qué pasa? Pues que se ha creado dentro una atracción, una inclinación, algo dentro de mí ha cambiado. Entonces, ¿ahora qué pasa? Pues que ahora lo deseo. Es decir, no me basta con que el coche de alguna manera me haya tocado el corazón. ¿Deseo qué? Deseo poseerlo. Deseo tener el coche. Deseo que el coche sea mío. Y entonces ahora me pongo en movimiento. El deseo me pone en movimiento. El deseo hace que vaya a la tienda, que pregunte los precios, que empiece a ahorrar, que haga un montón de cosas. ¿Para qué? Pues para alcanzar el bien que me atrae. Entonces cuando lo tengo, ¿qué pasa? Pues cuando lo tengo me gozo, me voy con mi coche de paseíto y voy muy contento. El coche de papá, vamos de paseo, pim, pam, pam. Quiere decir que cuando uno tiene el coche el primer día está muy contento, luego ya es otra cosa, para pegar un golpe y otras cosas. Yo quiero decir que todos los movimientos del amor son iguales, incluso con una persona. Una persona te enamoras porque te toca el corazón, te cambia algo dentro, entonces te atrae hacia esa persona, te inclina la afectividad hacia esa persona. Pero claro, no basta eso, porque lo que quiero siempre, el gozo y el placer nace de la unión con el bien, la unión real. Entonces una unión afectiva, que es el amor, y el gozo es la unión real, que es una parte del amor, esencial. El cielo es felicidad, es gozo infinito, es placer infinito, es unión con el amado, eso es el cielo. O sea que en todos los movimientos del amor, entonces, y estas generan todas las demás pasiones. Si tengo miedo es porque amo algo, entonces temo perder ese bien. Si tengo tristeza es porque he perdido el bien y ahora estoy triste. Si tengo esperanza es porque deseo el bien, pero como es un poco difícil, necesito tener un poco más de fuerza y ahora tengo que generar esperanza. Entonces, todos los afectos humanos, los podéis leer en la obra de San Tomás, están conectados con el amor. Es interesantísimo. Se aprende un montón sobre qué le pasa a las personas. Pero un montón. Conociendo los afectos. Entonces las pasiones en sí mismas no son ni buenas ni malas. Lo que hacen las virtudes es orientar las pasiones hacia el bien. Entonces las virtudes lo que hacen es orientar la afectividad hacia el bien. Entonces ya no reacciono. Si yo, por ejemplo, imaginaos que el amor a Dios es mi primer mandamiento, por ejemplo, que eso no es para nadie, la vida. Pues imaginaos que yo lo primero que deseo es el amor a Dios. Entonces, ¿qué hago yo? Pues todos los deseos que tengo, ¿para qué son? Para actuar acorde con ese amor a Dios que tengo. ¿Qué es? La unión con Dios, porque el que ama a Dios lo que quiere es la unión con Dios. No me basta el amor ese que siento a veces cuando voy a la Eucaristía, no me basta la unión afectiva con Dios. Quiero la unión real con Dios. Entonces, ¿ahora qué hago? Hago los actos concretos, elijo los actos concretos que me llevan a esa unión.
¿Para qué? Pues para caminar hacia la unión. Hay muchos santos que llegan a esa unión a través de la caridad en esta vida. Se llama la unión transformante, la unión mística o el matrimonio espiritual. Muchísimos santos llegan, todos han llegado, por eso son santos. Lo que quiero decir es porque la han buscado, porque han puesto, ese amor les ha movido a desear esa unión, y entonces han hecho los actos concretos, han elegido los actos concretos que han ido llevando a la unión con Dios, y Dios va mostrándole a esa persona su rostro. Muéstranos, Señor, tu rostro. Entonces, ¿ahora qué pasa? ¿Qué es a lo que yo tengo miedo? A perder a Dios. ¿Y qué se llama eso? El temor de Dios. El único miedo que tienen los santos es el temor de Dios, es el temor de separarse de Dios. Ahora, ¿qué me produce esperanza? Pues cuando entiendo que esto es una acción de Dios y que esto me lo va a regalar Dios gratis. Entonces la esperanza crece un montón cuando yo me doy cuenta que esto, mientras más esperanza tenga, más acción de Dios y más me lleva a Dios a la unión con Él. Entonces genero la esperanza. Es una elección que también hago. Es una pasión, pero a la vez es una elección, porque en la vida espiritual, como vamos a ver ahora, la esperanza es una acción. Entonces, ¿qué es la tristeza? La tristeza es cuando peco, porque me siento que me he roto la relación con Dios y que estoy apartado de Dios. ¿Qué es la ira? La ira es cuando veo, la santa ira, ¿no? La santa ira de Jesús, que ve que la casa de su padre la ha convertido en una cueva de ladrones. Pues ver la cantidad de pecado y de mal que hay en el mundo, pues te da una cierta rabia, los abusos, las cosas que están pasando, pues santa ira en el sentido de que no vas a hacer ningún mal, pero te da como coraje, ¿no? ¿Qué sentimiento nos falta aquí? A ver, ¿algún otro? Decidme algún sentimiento que lo meto aquí. La alegría es cuando estás experimentando, alegraos, os lo repito, alegraos siempre, el Señor está cerca. Es decir, todas las pasiones dependen del amor, y depende de dónde pones el amor. Si verdaderamente pusiéramos el amor en el primer mandamiento, controlaríamos todo. O sea, si tú amases a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda tu fuerza y con todo tu ser, todas las demás cosas las controlarías completamente. ¿Por qué? Porque todas las orientarías hacia Dios. Entonces nada te podría apartar de Dios. Esto, en cierto modo, esto es la purificación de los santos. Es que su único gozo es es la unión con Dios. Entonces son capaces de quitarse todo otro gozo por ese gozo, que es infinito, claro. Los demás gozos son todos parciales y un ratito. Ese no, ese es infinito y dura siempre. Entonces, quiero decir que las pasiones son buenas en cuanto que las puedo utilizar para como fuerzas. Las pasiones son fuerzas, son energías. Ahora es la inteligencia, la razón, la que al entrar dentro de la razón se hacen buenas, si se orientan y me ayudo con la razón para llevarlas para hacer el bien. Y así en todos los niveles. Entonces, ya digo, el tema de las pasiones es un tema muy interesante porque nos permite conocer qué está pasando en nuestra afectividad, pero en el tema moral, las pasiones en sí mismas no son ni morales ni morales. Son los sentimientos. Lo que hace una cosa moral es la voluntad. Cuando la voluntad consiente en la pasión, entonces puede ser buena o mala, porque la pasión puede ser buena o mala. Es decir, la pasión por el celo de Dios, porque la gente conozca a Dios, pues es una pasión buenísima, porque la gente conozca a Dios. Entonces ahora cuando la meto en la razón y en la voluntad, me lleva a ser un verdadero apóstol. Pero claro, si la tengo... Pues quiero decir que las pasiones en sí mismas, o afectos, yo creo que la palabra es mejor afectos, tanto más de hecho le llama a los afectos también, no le llama solo pasiones. Y después la conciencia moral es un acto. Entonces, conciencia. Es la ciencia con una cosa. La conciencia moral es el acto por el cual nos damos cuenta de la bondad y malicia de lo que hacemos. De lo que hicimos, de lo que hacemos y de lo que podemos hacer. Entonces la conciencia esencialmente es un acto que te permite conocer, por eso cuando de lo que hicimos nos puede dar remordimiento por lo que hicimos mal, ¿no? Entonces parte de la conciencia es el remordimiento, ¿no? Sentirte mal, me siento mal, mi conciencia me está recriminando, el sentimiento de culpa. Entonces, quiero decir que la conciencia esencialmente es un acto de conocimiento. Que implica también lo que hacemos ahora, y entonces en este momento se identifica prácticamente con la prudencia, es decir, con el juicio de la razón práctica,
porque me permite conocer en este momento lo que es el bien y lo que es el mal, y después me permite también plantearme ser prudente en el sentido de planear el futuro, qué voy a hacer para mejorar mi vida. Es decir, voy a hacer el examen de conciencia, es decir, me permite enfocar el bien para el futuro. Entonces, la conciencia es un don de Dios. Las palabras que nos dice que tenéis ahí en el catecismo, y que las he copiado algunas, la verdad es que son realmente de una belleza extraordinaria. Aquí. En lo más profundo de su conciencia, el hombre descubre la ley que él no se da a sí mismo, sino que debe obedecer, y cuya voz resuena, cuando es necesario, en los oídos de su corazón, llamándole siempre a amar y hacer el bien y evitar el mal. El hombre tiene una ley escrita por Dios en su corazón. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. Esto es del Lagadio de Spes 16. Y aquí un texto de Newman, de John Newman, que es santo ya, hasta aquí no era santo cuando John Henry Newman. Dice: la conciencia es una ley de nuestro espíritu, pero que va más allá de él, nos da órdenes, significa responsabilidad y deber, temor y esperanza. La conciencia es la mensajera del que tanto en el mundo de la naturaleza como en el de la gracia, a través de un velo nos habla, nos instruye y nos gobierna. Sí, la voz de Dios. La conciencia es el primero de todos los vicarios de Cristo. Está unida a nuestra divinidad, por eso es la obligación de seguir la conciencia y de decidir en conciencia, y la obligación de formarse la conciencia. Es decir, la conciencia hay que seguirla siempre, lo que pasa es que la persona, o sea, la conciencia no funciona sola, la conciencia está en una persona que tiene la ley natural, y después tiene lo que se llama el principio de la sindéresis. Sindéresis significa, es el principio fundamental de la vida moral, que es el principio de los principios de la vida moral. Haz el bien y evita el mal. Esto es lo que se llama... Toda la reflexión moral se reduce a eso. ¿Cuál es el bien y cuál es el mal? Entonces hay una inclinación natural que nos ha dado Dios, que es el principio de la ley natural, en la que nos está diciendo siempre: haz el bien y evita el mal. Bueno, esto lo visteis con el padre Leopoldo. Entonces pasamos a... ¿Cuánto nos queda? Vamos a ver el tema de las virtudes, que me parece bien importante y además se entiende mejor, porque es como más concreto, es ir pasando un poco de lo concreto. La parte de moral especial son las virtudes concretas, todo el desarrollo de las virtudes. Aquí veremos solo las 4 virtudes cardinales y las 3 teologales. Empieza con una frase de San Pablo, dice: todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, todo eso tenerlo en cuenta. Así acaba Filipenses 4:8. Sabéis que es un texto que va después, empieza en el versículo 4, que lo decíamos hace un momento. Dice: estad alegres, os lo repito, estad siempre alegres, el Señor está cerca. Nada os inquiete, en todo momento levantad vuestros corazones a Dios con himnos, cánticos y salmos inspirados. Y la paz de Cristo, que supera todo conocimiento, custodiará vuestros corazones. Entonces, después de hablar de ese misterio de Cristo, de la alegría, de la oración, la conexión que hay con la alegría y la oración, y de la paz, entonces cita este texto que dice aquí: todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable, todo cuando sea virtud y cosa digna de elogio, todo eso tenedlo en cuenta. Examinadlo todo y quedaros con lo bueno. Y el cristiano no tiene miedo a conocer nada. Lo único que hay que examinar qué es lo bueno y quedarnos con ello y rechazar lo que es malo, claro. Entonces, las virtudes son una disposición, las virtudes son una disposición habitual a hacer el bien. Es lo máximo que puedes conseguir como persona humana. Es decir, las virtudes es lo que te hacen a ti bueno. Es decir, por eso es tan importante el tema de las virtudes. Es decir, lo que te hacen bueno son las virtudes.
No puede haber amor sin virtudes. Solo donde hay virtudes hay amor. Entonces sabéis que las virtudes se consiguen a través de actos, son hábitos electivos. Hábitos electivos. ¿Por qué? Pues porque lo que te permiten es elegir mejor. Es decir, se construyen a través de la repetición de actos. Actos elegidos, no actos, no son costumbres. Hay una cosa que se llama las costumbres y otra cosa que son las virtudes. Las virtudes siempre exigen siempre la elección. Y no te quitan la capacidad de elección, sino que te la hacen más poderosa, más fuerte, y el que tiene virtudes, como dice ya Aristóteles, actúa rápidamente, con la alegría y con facilidad. Todo lo que hacen las virtudes son como músculos espirituales. Son músculos espirituales que te permiten, pues bueno, el que tiene músculos pues no le cuesta correr, sale a correr y goza corriendo, ¿no? Pues si tiene las piernas fuertes, el primer día no, pero cuando creas los músculos iguales las virtudes, pues te hace que lo hagas más rápido, con más alegría, con más energía y con mayor facilidad. Y aquí no solo es que te hagan externamente mejor, sino que te hacen internamente mejor. Y las virtudes son lo que te configura con Cristo. Eso me parece que hay así aquí lo dice San Gregorio de Nisa, dice: el objetivo de una vida virtuosa consiste en llegar a ser semejante a Dios. Está citado en el Catecismo. Que son como músculos espirituales que dan facilidad, alegría y prontitud para realizar los actos. Entonces, por eso es tan importante, pues, formarlas. Formarlas sobre todo en nuestros hijos. Primero preocuparme yo de formarlas. O sea, hay dos principios que ya os los he dicho en las relaciones humanas. La primera es, yo no puedo cambiar a nadie. Ese es el primer principio. Y el segundo principio de las relaciones humanas es, a mí me puedo cambiar siempre. Y es aquí donde aparece el tema de las virtudes. Yo siempre puedo crecer. Y cuando las situaciones son más complicadas, más puedo crecer. O sea, os leo un texto para que veáis que es una cuestión que está en muchos sitios de la Sagrada Escritura. Pues vais a Santiago, al capítulo 1, el versículo 1, lo que no es mucho, en la primera carta, la única carta que escribe, en el primer capítulo, en el primer versículo, esto es lo que nos dice. Después de decir hola, dice un hola muy raro porque dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus de la dispersión, salud. Ese es el hola de Santiago. Ese es el versículo 1. Y este es el versículo 2. Claro, después de dar un saludo, esto es lo que dice: tened, hermanos míos, por sumo gozo, veros rodeados de diversas tentaciones. Tened, hermanos míos, por sumo gozo, veros rodeados de diversas tentaciones, o tribulaciones a veces traducen, considerando que la prueba de vuestra fe engendra paciencia, que es una virtud que está conectada con la fortaleza. Mas tenga obra perfecta la paciencia, para que seáis perfectos y cumplidos, sin falta en cosa alguna. Entonces, empieza invitando a gozarnos en las tribulaciones. Lo mismo hace San Pedro en la primera carta, en el primer capítulo, curiosamente. Y lo mismo hace San Pablo en casi todas sus cartas. Padre, en la traducción que yo tengo, sí, fíjese lo que dice el versículo 4. Y la paciencia debe ir acompañada de obras perfectas, a fin de que ustedes lleguen a la perfección y a la madurez sin que les falte nada. Sí, está mejor traducción esa. Sí. Ya digo, pues esto es... Y en Romanos 1:5, 5:1, es un texto también que nos va a hablar de las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad, pero las une también con las virtudes sobrenaturales. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por mediación de nuestro Señor Jesucristo. Porque en virtud de la fe hemos obtenido también el acceso a esta gracia en que nos encontramos, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, este es el versículo 3 del capítulo 5, sino que nos gloriamos hasta en las tribulaciones. Fijaros que está diciendo lo mismo.
sino que nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabedores de que la tribulación produce paciencia, otra vez la misma virtud que estaría antes. La paciencia, virtud probada, y la virtud probada, esperanza. Y la esperanza no queda confundida, pues el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por virtud del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Es decir, que hay una conexión entre las virtudes, pero que lo que me parece que es imposible es que las podemos hacer siempre creer, sobre todo, aquí me parece que esto es importante explicarlo, en las tribulaciones. Y en las tribulaciones aparecen siempre la virtud, que es la más importante de la virtud, ahora veremos más despacio, pero es la fortaleza, que tiene como parte la paciencia. El coraje y la paciencia son partes de la fortaleza. Entonces, la fortaleza es porque en la vida hay males, en la vida hay problemas, en la vida hay tribulaciones. Entonces las tribulaciones, cuando las aguanto sin quejarme, sin protestar, sin chillar, sin que me den, pues se llama paciencia. La ciencia de la paz. Y cuando tengo que enfrentarme con ellas, pues por ejemplo, es que no me apetece nada el esfuerzo de estudiar la asignatura esta de teología moral fundamental. Pues saco coraje y me pongo a estudiarlo. Es decir, la fortaleza siempre se tiene que enfrentar porque hay males, o sea, hay dificultades en la vida. Entonces, vamos a ver las 4 virtudes, pero que entendamos que por eso habla de la paciencia, porque la paciencia siempre es en la tribulación, pero la paciencia es la virtud, diríamos, casi más grande que el Señor nos ha mostrado. La paciencia de Dios es nuestra salvación. Si Dios tiene paciencia con nosotros. La paciencia es en las tribulaciones saber calmar, mantener la calma. Entonces, las virtudes nos hacen, lo que le hacen a una persona es que sea una persona con una belleza extraordinaria. Es decir, la belleza de una persona depende de las virtudes. O sea, las personas que siguen manteniendo, digamos, la belleza humana, no la belleza física, diríamos, la belleza humana permanece en las personas que son humildes. La humildad es una virtud que da belleza a las personas cuando tienen 60, 70, 80 y 90 años. Les da un atractivo especial. Mantiene jóvenes a las personas, las virtudes. ¿Por qué? Porque las virtudes en definitiva te hacen un poco como niños. No hay virtudes sin humildad. Esto es un hecho cristiano. Aquí no habla de ella, pero yo la voy a hablar de ella, la he incluido cuando la estoy incluyendo en los apuntes que os daré al final. Es decir, ¿por qué? Porque es importantísima. Es que sin humildad no hay ninguna virtud. Es el fundamento y el cimiento de todas las virtudes. Y la humildad simplemente es conocimiento propio. ¿Qué se da delante de Dios? Entonces las virtudes es lo más importante que tenéis que enseñar a vuestros hijos y a vuestros amigos y sobre todo a ti mismo. Y unos padres que no dan virtudes a sus hijos pues les están dejando tirados en el camino, porque las virtudes son lo que hace que la persona pueda caminar hacia la meta. Entonces ser padre y madre es educar en virtudes. ¿Para qué? Pues porque cuando la persona crezca, sepa el camino de la felicidad. No tenga yo ya que explicárselo, sino que él mismo o ella misma lo ha aprendido porque yo le he enseñado a tener virtudes. Pero esto es uno de los problemas más serios que tenemos en esta sociedad, porque como los padres no se preocupan de crecer en virtudes, las virtudes, como sabéis, son 4. Son la prudencia, la templanza, la fortaleza, las cardinales y la justicia. Entonces, si para visualizarlo, así lo hacían los griegos, pues la prudencia estaba aquí, ¿no? La templanza estaba aquí, en los deseos. La templanza se refiere a los deseos. La fortaleza está aquí, en el pecho,
y la justicia es la que rige las relaciones con los demás. Entonces son prudencia, la prudencia sobre la racionalidad. La prudencia es como, os lo he puesto aquí en los apuntes, es como un quadriga aurigum, que significa, ¿habéis visto la película de Ben-Hur? Esos carros que salen con pequeñitos, que son los carros pequeños que hacían carrera los romanos, que llevaban 4 caballos, o más a veces, pero bueno, este es el quadriga aurigum, significa eso, que es el que va llevando, la prudencia es la que lleva las fuerzas que son los otros movimientos. Pero la prudencia rige todas las otras virtudes. Es actuar según razón. Hacer el bien y actuar según razón es lo mismo. Por eso hacemos el mal, porque muchas veces nos dejamos llevar por las pasiones, por las otras, no, como no tenemos templanza, no tenemos fortaleza, pero la prudencia es la que da la manera de actuar a cada virtud y a cada acto humano. Es la que ordena los actos humanos. Es la virtud que introduce la dimensión de la verdad dentro del acto humano, la verdad sobre el bien. Entonces, donde no hay racionalidad, no hay bondad humana. O sea, la bondad humana viene de que la persona se da cuenta cuál es el bien y lo sigue. Entonces, no qué es lo que me apetece, sino cuál es el bien y lo sigue. Entonces, educar en virtudes es educar a la persona a seguir el bien. Su bien, claro, el bien que le lleva hacia la felicidad. Todas las virtudes, ya habla Aristóteles de ellos, tienen como fin la felicidad. La felicidad es el don al virtuoso. Es un don que se da a la persona que tiene las virtudes. Entonces las virtudes lo que hacen es hacer a la persona mejor, lo que hacen a la persona es más capaz de bien. Entonces las virtudes van creciendo y son la sabiduría de la persona, son la bondad de la persona, son la perfección de la persona, son la excelencia de la persona. Entonces estamos metidos en muchas cosas que no nos ayudan mucho a tener virtudes y yo lo que os animo es a que os lo toméis en serio, porque es vuestra propia felicidad lo que está en juego. O sea, sin virtudes no puede haber ni matrimonio ni amistad, ¿eh? Aristóteles lo dice, la amistad solo se da entre virtuosos. ¿Por qué? Porque la amistad incluye la justicia, pero claro, si estas 3 virtudes son para la justicia, donde no hay prudencia, templanza y fortaleza, no hay justicia. O sea, la prudencia lo que hace es regir los actos humanos. Entonces lo que hace es ordenar los actos humanos al bien. O sea, hay un bien, por ejemplo, y vuelvo a insistir porque me parece que es muy importante que os deis cuenta, hay un bien muy grande que es la oración. Entonces yo ahora tengo que usar la inteligencia para hacer la oración. Es decir, hacerlo racionalmente. No puedo pasarme 5 horas en la oración y luego, porque yo no voy a poder pasarme 5 horas. Bueno, si un día que lo dedicas a la oración solo te pasas en 5 horas no pasa nada. Pero lo habitual en la oración es tener 30 minutos o 1 hora, entre 30 minutos y 1 hora, y ese tiempo dedicarlo a la oración. No dejar que esté el teléfono ahí al lado, no dejar que esté la televisión ahí sonando. Es decir, hacer una serie de, usar la razón ¿para qué? Pues para el bien que es la unión con Dios, llevarlo a cabo. Para abrirme a Dios y dejarle a Dios actuar, pero si no tengo recogimiento, si no tengo silencio, si tengo un montón de distracciones, es decir, uso la prudencia, pero ahora tengo que controlar mis deseos, porque mis deseos pueden estar controlados porque la templanza no es un control de los deseos que me apartan de un bien verdadero. Porque los deseos que me llevan al bien no tengo que negarlos, los deseos que me llevan al bien se llaman el amor, pero hay deseos que me apartan del bien. Entonces esos deseos tengo que saber tener lo que se llama autocontrol, ¿no? O autocontrol o autodominio también. Como comprenderéis, muchísimos problemas que tiene la gente en esta sociedad es que no les han enseñado a controlar esto sus padres. O sea, si te das cuenta, cuando la gente se confiesa, con perdón en general, tienen 2 pecados, sobre todo los machos. El pecado de la sexualidad, que es una falta de control de los deseos, es decir, no tienen castidad, no tienen pureza, nadie les ha enseñado a educar la afectividad, y el problema de la ira y el enojo. Son absolutamente como universales.
Y es por nadie les enseña las virtudes. O sea, les enseñan a leer, les enseñan a escribir, les enseñan muchas matemáticas, les enseñan muchas cosas, pero no les enseñan a ser hombres y mujeres. Eso es la cuenta del problema tan grande que hay aquí. Entonces, claro, crecen como mayores y es que no saben ni cómo hacer las cosas. O sea, no saben cómo caminar hacia lo que quieren caminar, porque al final van a ser muy buenos para conseguir el dinero o muy buenos para ser abogados y son unos infelices, pero absolutos. Sus matrimonios son un fracaso, porque insisto, es decir, el número de divorcios que hay en Estados Unidos y el número de fracasos matrimoniales es altísimo. ¿Por qué? Pues porque para que haya un matrimonio tiene que haber amistad, pero para que haya amistad tiene que haber virtudes. Entonces, claro, como no les enseñan las virtudes, pues están perdidos completamente. Los niños están mal educados, no les enseñan a controlar sus deseos, porque, es decir, amar a mi hijo, ¿qué es? ¿Qué es la amistad? ¿Qué es amar a una persona? ¿Qué es? Amar es buscar el bien de la persona. Eso es amar a una persona. Si yo no busco su bien, yo no la amo. O sea, yo puedo tener un sentimiento con mi hijo, pero yo no amo a mi hijo porque tengo un sentimiento con él. Al contrario, puede ser que me esté amando solo a mí o esté amando la relación afectiva con mi hijo. Yo amo a mi hijo cuando busco su bien. ¿Pero cuál es su bien? Pues el bien máximo de tu hijo es que tenga virtudes. ¿No se os dais cuenta? O sea, el bien máximo de un hijo es que tenga virtudes. Que cuando él crezca, sepa el camino de la vida, sepa cómo caminar hacia la felicidad. No le engañe el mundo y la estupidez del mundo. Pero claro, para eso hace falta que alguien le esté educando desde pequeño. Entonces aquí insisto en un punto en la educación en virtudes, que es un tema que toca el catecismo, igual que la formación de la conciencia, va unidos, también es un tema que toma el catecismo, también bastante importante, que es formar la conciencia humana, es decir, hacer a la persona consciente del bien y del mal, de que si es capaz de hacer el bien va a ser feliz, si no aprende a controlar sus deseos egoístas y no aprende a enfrentar los problemas de la vida, pues nunca va a madurar ni nunca va a crecer. ¿Por qué? Pues porque son necesarias las virtudes para que, insisto, es la básica de las relaciones humanas, la justicia, que es una virtud que ya no es sobre cómo yo actúo, sino cómo me relaciono con el otro. Es la virtud que me abre a las relaciones humanas. Sin justicia, ¿cómo va a haber una sociedad? Claro, vivimos una sociedad que es completamente injusta. Por eso mismo, porque como la gente no tiene un sentido de la justicia, porque para que haya justicia tiene que haber estas virtudes. Es decir, tiene que haber la prudencia que me hace actuar según la razón siempre, no según mis sentimientos, me hace actuar según el bien. Me controla mis deseos, ¿para qué? Pues para que mis deseos, por ejemplo, comer, pues puedo llegar y comer y ponerme a comer y ponerme a comer y al final estoy comido tanto que ya no me apetece hacer nada. Entonces, ¿qué le pasa a muchísima gente? Pues que tiene una adicción con las comidas, con el tema del comer en esta sociedad tremenda. Yo cuando fui hace poco ¿a dónde fue? A Nueva York. Estuvimos allí 3 curas, nos fuimos a ver las cataratas del Niágara. Lo que más me impresionó es la cantidad de personas que había, pero no obesas, sino sí, pero es que nadie les enseña a controlar sus deseos. Entonces, si a ti nadie te enseña a controlar tus deseos, pues no aprendes a controlarlos. Entonces se crean, en lo contrario de una virtud, ¿qué es? Un vicio. Tienes una inclinación a dejarte llevar por un deseo. Entonces no lo puedes controlar, no tienes la fuerza para controlarlo porque nadie te ha enseñado a controlarlo. Claro, si nadie te enseña a controlar las cosas, si nadie te enseña a enfrentarte con el sufrimiento, pues ¿por qué a la mayoría, perdóname que lo diga así, por qué la mayoría de muchísimos hijos de los hispanos no quieren estudiar? Porque no les han enseñado el esfuerzo que supone el estudio. Porque estudiar supone un esfuerzo. Pero claro, nadie les ha motivado en la fortaleza, les ha ayudado a tener la virtud de la fortaleza. Entonces, claro, ¿qué quieren? Pues ponerse a trabajar para ganar un dinerito. Que van a ganar una miseria, porque al final van a seguir, en vez de poder hacer una carrera y poder tener un futuro con el esfuerzo que supone, claro, de fortaleza, como nadie les enseña las virtudes, pues no les apetece estudiar. Entonces no estudian. No sé si os dais cuenta que es que hay unos problemas humanos concretísimos que estamos viviendo en esta sociedad porque no se están enseñando las virtudes. Y aquí lo que me parece que es muy importante es señalar, para que lo entiendan los que sois padres, y cuando habléis con padres, ya digo, esto es lo más importante con los niños. Es decir, el niño no puede tener prudencia. Puede tener algo de prudencia a los 7 años, que es la edad de la razón, en la cual el niño ya puede pensar algo, y por sí mismo, puede hacer sus propias decisiones. Por eso se llama también edad de la gracia, y es la edad en que se le da la primera comunión al niño.
¿Por qué? Pues porque es una edad en la que ya él tiene un cierto discernimiento de las cosas. Él se da cuenta que puede tener una amistad con Jesús, se da cuenta que puede hacer actos que incrementen esa amistad con Jesús, es decir, se llama la edad de la razón. Hasta esa, hay algunos niños que más pronto, hay algunos niños que son más adelantados, pues Madre Teresa de Calcuta, desde los 5 años, ella dice, nunca le negué nada a Jesús. Y a los 5 años no sé lo que estaba haciendo. Quiere decir que ella, desde los 5 años, dice que no le negó nada a Jesús. Imagínate la conciencia que tenía tan pequeña o sea, que hay niños que antes, por lo que sea, tienen una conciencia moral o una conciencia más fuerte. Entonces, pero normalmente es a los 7 años. Hasta esa edad, ¿cuál es la única virtud que tiene un niño? Obediencia. Un niño que es obediente, ¿por qué? Porque un niño que es obediente, sí, sus padres son buenos, porque si el padre es un gritón, o sea, si los padres lo que están buscando es el bien de su hijo, ¿para qué quiero yo que obedezca a mi hijo? Pues para que haga el bien, es lo único que quiero, para que haga el bien, es lo único que quiero que obedezca, para que haga su bien, y el bien de la familia, que es lo mismo. Sí, para que aprenda a hacer el bien, para que aprenda a controlar sus deseos egoístas, para que aprenda a controlar sus enfados y sus enojos y sus rabietas. Y un niño que pega a su mamá va a pegar también a su mujer. Quiero decir, entonces, si yo no le enseño al niño desde pequeño a obedecer, y esta obediencia sobre todo se la da Dios a la autoridad que es el padre. Entonces, el tema de las virtudes es el tema clave de la educación de los niños. Formar el corazón del hijo, es educarle al hijo en sus afectos, para que pueda ser una persona grande, para que pueda ser una persona que pueda tener futuro. Pero es que esto depende de los padres, que es un problema gravísimo, que es que nos preocupamos mucho, y además el problema aquí, y esto me parece muy importante entenderlo, el único que puede educar en virtudes son los padres. Todo lo demás que haces te puede sustituir el Estado. Todo lo demás te puede sustituir, que la comida, que si el colegio, que si el no sé qué, porque las virtudes se enseñan a través de la vida, a través del testimonio, a través de cómo tú estás viviendo. Entonces, claro, no puede enseñar virtudes más que el que las tiene. Entonces, claro, se convierte en un problema en las relaciones humanas. ¿Por qué? Pues porque o sea, el fin de la vida humana es crecer como persona, el fin de la vida humana es alcanzar la perfección de la persona, pero la perfección de la persona solo se alcanza a través de la virtud, es decir, aprendiendo a elegir. Eso es lo que hacen las virtudes. ¿Qué? Lo mejor. Lo que me lleva a una vida más excelente, lo que me lleva a una vida más grande, es todo el tema moral. O sea, lo que le hace a un niño o un hombre es que aprenda a actuar, que aprenda a elegir. Pero no estamos enseñando a nuestros hijos a elegir, estamos enseñando a nuestros hijos a que sigan sus afectos y sus sentimientos, que son esclavos del teléfono, son esclavos del TikTok, son esclavos de la sexualidad, son esclavos de todo. ¿Pero por qué? Pues porque nadie les está educando en el nivel de las virtudes, porque en los colegios tampoco se preocupan de eso, de hecho, y ahora menos que nunca. Entonces, la persona humana se desarrolla en la medida en que desarrolla las virtudes, porque es lo que le permite después tener una relación de amistad, es decir, la amistad, que es el amor verdadero, porque es el único amor verdadero. Amistad y amor verdadero es lo mismo. Hay otros tipos de amor, que habla Aristóteles de ellos, que se llama el amor de concupiscencia y el amor que tienen dos dimensiones, por el interés y por el placer. Hay muchas personas que están reunidas por el interés y por el placer, pero no están reunidas por el amor. Pero me estoy hablando de matrimonio, no estoy hablando de conchinchinchas. Estoy hablando de personas que, en vez de mover la unión, haberla creado el amor, porque si estuviesen unidos por el amor, cada día el amor crece. El amor no puede disminuir. El amor tiene que crecer. ¿Por qué? Porque está fundado en las virtudes. Pero claro, cuando el amor es un sentimiento, o es una emoción, o es un placer, o un interés que tenemos mutuo, pues como tú comprenderás, no está creciendo nunca nada. Porque no hay virtudes, porque lo que tiene que crecer en la vida humana son las virtudes. Que lo que lleva a la persona a la santidad, lleva a la persona a desarrollarse como persona. La prudencia, la prudencia les da la regla y medida a todos los actos humanos. La templanza lo que hace es controlar los placeres sensibles. Tiene aquí varios textos de la Sagrada Escritura. Yo he puesto este. Porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará luminoso. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará a oscuras. Y si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿qué oscuridad habrá?
Y esto genera el problema de los deseos. Los deseos lo que hace es oscurecer la mente. Cuando los deseos no son buenos, porque hay deseos que son buenos, insisto, estamos todo el rato hablando de los deseos, pero hay deseos que son egoístas, que centran a la persona en sí misma, que no le permiten a la persona crecer. Y la fortaleza lo que hace es enfrentar las dificultades y la vida está llena de dificultades. Ya yo no te quiero contar cuando empiezas a envejecer. O cuando estás enfermo. La enfermedad, el envejecimiento. O sea, la vida tiene por sí misma un montón de dificultades, un montón de cruces. Ya digo, aquí ahora aparece otro tema que lo vamos a dejar aquí ya, y para el próximo día entramos en las virtudes sobrenaturales, que me parece que es mucho más importante que estas, porque son las que nos permiten que estas se conviertan realmente, sean fáciles de llevar a cabo. Es el entender la frase de Cristo, Mateo 16, 24. El que quiera venir en pos de mí, el que quiera buscar a Dios, el que quiera encontrarse con Dios, es Jesús, que se niega a sí mismo, y tome su cruz cada día. Cada día. Quiero decir, no sé si os dais cuenta que lo único que está hablando es que se niega a sí mismo, lo que está diciendo es que niegue sus deseos enfermos, es decir, que tenga templanza. Está diciendo de una manera espiritual. Y tome su cruz cada día significa que tenga fortaleza, que enfrente las dificultades de la vida. Jesús lo dice de una manera más poética, de una manera más plena, porque nos está abriendo al misterio de Dios, pero fijaros que el principio es el que quiera ser mi discípulo, el que quiera venir tras de mí, o sea, el que quiera estar con Dios. Ese es el principio, estar con Dios. ¿Y cuál es el fin? Que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga, es decir, estar con Dios. O sea, el principio y el fin es el mismo. Pero hay un medio que yo tengo que elegir, que si no los elijo, no puedo estar con Dios. Pero claro, estamos educando a nuestros hijos sin templanza y sin fortaleza. Y pensamos que después van a quedarse en la iglesia y que van a seguir a Dios. Pero vamos, hombre, por Dios, ¿cómo van a seguir a Dios si no les enseña lo más básico humano? La gracia presupone la naturaleza. Cuando no se enseña lo que es natural, tampoco funciona lo sobrenatural. Y la gracia no funciona en una persona que no le han enseñado a tener las virtudes. Las virtudes lo hacen al niño fuerte, entonces las virtudes le hacen al niño capaz de entender que hay un camino de felicidad, un camino hacia la plenitud, que obviamente no es ni el de los móviles, ni el de la televisión, ni el de los juegos, ni nada de esto. Claro, tenemos a todos nuestros niños enganchados en estas cosas. ¿Por qué? Porque nadie les está enseñando, porque nadie les está dando el tiempo para educar en las virtudes. Porque los padres sí trabajan mucho para conseguir el dinero, pero no están con los hijos. Entonces a mí el dinero que mi padre me puede dar me da lo mismo, porque ese dinero no me va a valer para nada en el futuro. Lo que me va a valer son las virtudes que mi padre me crea. Y si mi padre es capaz de crearme virtudes, mi padre me ha dado futuro. Si me ha dado dinero, no me ha dado futuro. Está claro el punto, ¿no? O sea, quiero decir que la misión de un padre, junto con la madre, obviamente, porque educan los dos, pero es que lo ves en todas las familias, donde el padre no tiene autoridad, los niños a la madre es que no le hacen ni caso, la están todo el rato tomando el pelo. ¿Por qué? Porque no obedecen a la madre. No obedecen a la madre si el padre no tiene autoridad. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado la autoridad al padre para que los hijos no obedezcan a la madre. Por eso San Pablo dice, mujeres, obedeced a vuestros maridos, no dice por ninguna otra cosa. Bueno. Aquí hablo de ello, os lo pongo aquí. Las virtudes crecen, y esto me parece que es lo más importante. Que las virtudes crecen, y podemos hacerlas crecer nosotros cada día. Padre, ¿cómo usted lo podría definir la justicia? La justicia es dar a cada uno lo que le corresponde, ¿no? Esa es la justicia distributiva, darle a cada uno lo que le corresponde. Eso es un derecho, ¿verdad? Es un derecho de cada persona. En el nivel de la justicia está la justicia como virtud, pero está también la justicia como las relaciones sociales. Todas las leyes que hay son para cuidar la virtud de la justicia. O sea, todas las leyes que existen, cuando una ley injusta no es ley. Por eso hay leyes en este país que son injustas, no son leyes. Claro, son opresiones del que tiene el poder, pero no son leyes, como hay en otros muchos países, quiero decir. O sea, es decir, la ley, lo primero que tiene que ser una ley es ser justa y buscar el bien común. Una ley que no busca el bien común, que no busca la justicia, la paz social, no es una ley.
Por eso ahora mismo está en revisión, hoy mismo me parece que salió el tema de la ley que sacaron del aborto. ¿Por qué? Pues porque es una ley injusta. Matar a una persona es una ley injusta. Ahora mismo está haciendo el Tribunal Supremo de Estados Unidos una revisión sobre, no sé cuándo va a salir, pero está haciendo una revisión sobre si la ley realmente de aborto es una ley que puede seguir para adelante o no. Claro, puede producir un escándalo bastante. Más todavía 70 millones de niños. Pero quiero decir, ¿por qué? Porque es una ley injusta, entonces por eso puede existir el movimiento pro vida y oponerse y oponerse y oponerse. ¿Por qué? Porque es una ley injusta. Es una ley que mata a un inocente, al más inocente de todos los inocentes. Es decir, yo tengo un derecho a mi cuerpo, sí, tienes un derecho a tu cuerpo, pero no tienes un derecho a el cuerpo de otra persona, que es el hijo. Entonces no tiene ningún derecho. Es decir, cuando no tiene ninguna responsabilidad de tener vida. Entonces quiero decir que hay como las leyes que permiten la gente se drogue, o sea, que tome drogas, son leyes injustas, porque el Estado tiene como obligación ayudar a los ciudadanos. Estos son los griegos, podéis leer a Platón, a Aristóteles, lo que queráis. O sea, el Estado tiene como obligación hacer que los ciudadanos sean virtuosos. ¿Tú estás haciendo ciudadanos virtuosos cuando le estás metiendo en drogadictos? A mí, yo conocí allí en Denver que permitieron la marihuana y conocí a un tipo que era policía y decía, aumenta un montón, no solo de marihuana, sino de otras drogas, claro, porque una droga lleva a las otras drogas, pero eso se sabe ya de siempre, o sea, que el permitir la droga, la ley esa no es una ley justa, pero no se puede luchar contra ella y se puede cambiar. Las leyes justas no hay que cambiarlas, lo que cambiar son las leyes que son injustas. Pero quiere decir que el ámbito de la justicia entra ya en el ámbito completamente de las relaciones humanas, que es lo que gobierna, porque no controla la justicia interna, controla la justicia externa. Si tú me quitas el dinero, pues llama a la policía y te llevan a la cárcel. Si no respetas las normas del tráfico, o sea, es sobre la justicia de los actos externos. La justicia no se preocupa del corazón de las personas. Un tipo puede ser un tipo que está lleno de odio y no tiene ningún problema con la policía, porque no hace ningún acto de odio externo. Está claro, ¿no? ¿Por qué? Porque la ley no se preocupa, la ley civil se ocupa de las relaciones humanas externas, no se ocupa del ámbito interno de la persona, eso se ocupa la moral. Y por eso están tocándose cuando dicen, no, es que los curas lo estáis metiendo en política. No, los curas lo están metiendo en moral, que es lo que le toca el ámbito de la salvación, porque los actos morales te llevan a Dios o te separan de Dios. Entonces el cura tiene obligación de meterse en moral porque es que le va la salvación a las personas, que es su preocupación y su meta. Cuando se está metiendo en política, no me estoy metiendo en política, me estoy metiendo en moral. Son los políticos los que se han metido en moral, que es muy distinto. Se han metido en ámbitos morales que no tenían que, en ámbitos morales e inmorales que no tenían que meterse. Es decir, a no ser para defenderlos, quiero decir. Es decir, tienen derecho a meterse para defender. Cuando la justicia, se busca la justicia y la paz, bien, pero cuando se está buscando una injusticia, entonces es que el sacerdote tiene obligación. ¿Por qué? Porque la salvación de las personas depende del cumplimiento de la ley natural. Si no se cumple la ley natural, la persona no puede salvarse. Entonces el cura tiene obligación de denunciar eso y de decirlo. No es que él se meta en política, es que vosotros se han metido en moral. Entonces el cura tiene obligación de hablar de las cuestiones morales. O sea, el aborto, como son el divorcio, como son las relaciones prematrimoniales, como son los temas que afectan a la vida moral de las personas y a la salvación eterna. Bueno, pues el próximo día, que nos coge la semana que viene, hablaremos de la virtud, sobre todo de la esperanza. Ya veréis qué virtud más impresionante. Y bueno, le pedimos al Señor que nos ayude a todos a dar pasitos, a crecer en virtudes, a darnos cuenta que el tiempo es un tiempo de gracia, un tiempo de salvación, un tiempo en el que el Señor nos pide, como veremos este domingo, que preparemos el camino al Señor, que evitemos aquello que le esté pidiendo, que verdaderamente Él venga a nuestras vidas y a nuestros corazones. Le pedimos a ella, a la Santísima Virgen, Madre de la Esperanza, encarnación de la esperanza, que nos ayude a nosotros a tener la esperanza como ella tuvo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que somos templo de Dios, que el Espíritu Santo habita en nosotros y que la esperanza, cuando la pones en Dios, nunca defrauda, que se derrama la caridad en los corazones. Damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nada, que tengáis buena semana. Gracias. Si alguien se puede quedar a ayudar para mover las sillas, las mesas.